La herencia del silencio. Cuando Laura se casó con Daniel, todos dijeron que era una historia perfecta. Ella tenía 23 años, una sonrisa dulce y una fe ciega en el amor. Él, 30, estable, trabajador, hijo único de un hombre respetado en la ciudad, don Ernesto. La boda fue elegante, discreta, en un jardín donde las luces colgaban como estrellas domesticadas. Laura creyó que ese día empezaba su verdadera vida. No sabía que también empezaba su ruina. Al principio el matrimonio fue tranquilo. Daniel era correcto, responsable, pero distante. No gritaba, no humillaba, no engañaba. Simplemente no estaba. Vivía obsesionado con el negocio familiar y con la aprobación de su padre. Laura lo esperaba cada noche con la mesa puesta y conversaciones que nunca llegaban a comenzar. «Estoy cansado», decía él, aflojándose la corbata sin mirarla. Y ella aprendió a callar. Don Ernesto, en cambio, siempre tenía tiempo. Desde el primer día la trató con una cortesía que rayaba en la atención excesiva. La escuchaba hablar de sus sueños, le preguntaba por su infancia, por sus miedos. Le decía que era inteligente, que tenía una sensibilidad que el mundo no merecía. «Mi hijo es buen hombre, pero no sabe mirar», le dijo una tarde mientras tomaban café en la terraza. «Tú mereces que te miren, Laura». Esa frase se quedó flotando en su pecho como un susurro prohibido. Con el tiempo las visitas al padre se volvieron más frecuentes que las conversaciones con el esposo. Daniel pasaba días enteros fuera, viajando por negocios. Don Ernesto invitaba a Laura a almorzar, a revisar libros antiguos en su biblioteca, a caminar por el jardín donde crecían rosales blancos que él mismo cuidaba. No había nada explícito, nada que pudiera señalarse como incorrecto, solo miradas que duraban un segundo más de lo debido, silencios que pesaban distinto. Una noche de lluvia, Daniel avisó que no regresaría. «Reunión importante», escribió en un mensaje breve. Laura cenó sola. El viento golpeaba las ventanas. Sintió miedo, pero no del clima, sino de la soledad que le estaba creciendo dentro. A las 9 sonó el timbre. Era don Ernesto. «Vine a ver si estabas bien, con esta tormenta», dijo entrando con el paraguas cerrado. Ella no supo en qué momento empezó a llorar. Tal vez cuando él le sostuvo el rostro con ambas manos, tal vez cuando le dijo que no estaba sola, tal vez cuando por primera vez en meses alguien la abrazó como si fuera frágil y necesaria. El beso fue inevitable. Fue breve, tembloroso, culpable, pero fue real. Después vino el silencio más largo de su vida. Laura se encerró en el baño y se miró al espejo. No vio una amante, vio a una mujer que por fin había sido deseada, y eso la asustó más que el pecado. Durante semanas intentaron fingir que nada había ocurrido, pero la tensión era insoportable. Cada encuentro era una cuerda tensada a punto de romperse. «Esto está mal», susurraba ella. «Lo sé», respondía él, «pero lo que siento no es un error». Don Ernesto no era un hombre impulsivo. Era firme, seguro, acostumbrado a tomar decisiones difíciles, y cuando decidió que la amaba, no hubo vuelta atrás. Laura se debatía entre la culpa y la necesidad. Daniel seguía ausente, ajeno a todo. Ni siquiera notó el cambio en la mirada de su esposa, esa mezcla de angustia y fuego. El día que todo se rompió fue un domingo. Estaban los tres en la mesa familiar. Daniel hablaba del crecimiento de la empresa, don Ernesto lo escuchaba en silencio. Laura apenas probaba bocado. En un momento el padre miró a la joven con una intensidad que no supo disimular. Daniel lo notó. «¿Qué pasa?», preguntó frunciendo el ceño. Nadie respondió, pero la grieta ya estaba abierta. Esa misma noche, Laura tomó una decisión. «Daniel, no soy feliz», dijo con la voz temblando. La miró confundido. «¿Qué tiene que ver eso con nosotros?» «Todo». No le habló del padre, no tuvo el valor, solo dijo que necesitaba irse,
que ya no sentía lo mismo, que se estaba perdiendo a sí misma. Daniel no suplicó, no gritó, solo se quedó quieto. «Si eso es lo que quieres», murmuró. El divorcio fue rápido, frío, casi administrativo. Laura se mudó a un pequeño departamento. Pensó que don Ernesto daría el siguiente paso. Lo dio. Se presentó una tarde con flores blancas. «Ahora no hay mentiras», dijo. «Quiero empezar de nuevo contigo». Durante unos meses fueron felices, o al menos eso creyó ella. Paseaban sin esconderse en ciudades vecinas, reían como adolescentes. Le prometía que construirían algo propio, lejos del juicio de la gente. Pero la culpa no desaparecía. Había miradas en la calle, susurros, antiguos amigos que dejaron de saludarla. La madre de Daniel la llamó una vez. «No vuelvas a buscarlo», le dijo con una voz llena de desprecio. «Ya lo destruiste suficiente». Laura fingía fortaleza, pero cada noche el remordimiento la despertaba. Y entonces, cuando empezaba a acostumbrarse a esa nueva vida, el destino decidió cobrar su precio. Don Ernesto sufrió un infarto. Fue repentino. Laura estaba con él cuando ocurrió. Estaban en la cocina, riendo por una tontería, cuando su rostro se volvió pálido. Se llevó la mano al pecho. Cayó al suelo. Ella gritó su nombre una y otra vez. La ambulancia llegó demasiado tarde. El funeral fue un infierno silencioso. Nadie la consoló. Nadie la miró a los ojos. Daniel estaba de negro, más serio que nunca. No lloró frente a ella. No se acercó. Días después llegó la lectura del testamento. Laura no sabía qué esperar. Una parte de ella, la más ingenua, creyó que él habría dejado algo para ambos: una casa, una cuenta compartida, un reconocimiento implícito de su amor. Pero el notario fue claro. La totalidad de los bienes y propiedades quedan en manos de su único hijo, Daniel. Nada para ella, ni una carta, ni una mención. Laura sintió que el suelo desapareció. Buscó a Daniel después de la lectura. Lo alcanzó en el estacionamiento. «Daniel», su voz era un hilo. «Yo...» Él interrumpió. «¿Qué quieres ahora?» «No vine por dinero». «¿Entonces?» No supo responder. Tal vez quería perdón. Tal vez quería que él entendiera que no fue un juego, que su amor, por equivocado que fuera, fue verdadero. «Lo amaba», susurró finalmente. Daniel cerró los ojos un instante. «Era mi padre». Esa frase pesó más que cualquier insulto. «Yo también lo amé», dijo él, con una tristeza contenida, «pero nunca lo traicioné». Se subió al auto sin decir nada más. Lo vio alejarse sabiendo que esa era la última vez. Intentó llamarlo semanas después. Nunca respondió. Supo por conocidos que había vendido algunas propiedades y que planeaba irse a otra ciudad. Algunos decían que incluso al extranjero. Nadie sabía con certeza. Lo único seguro era que no regresaría con ella. El dinero no la obsesionaba, pero la realidad sí. Había dejado su matrimonio, su estabilidad, su reputación, por un amor que duró menos de un año. Se quedó sola en un departamento que ahora parecía más pequeño que nunca. Las noches eran interminables. Recordaba la primera vez que don Ernesto le dijo que merecía ser mirada. Recordaba el beso bajo la lluvia. Recordaba la mano de Daniel el día de la boda, temblando ligeramente mientras le colocaba el anillo. Se preguntaba en qué momento cruzó la línea, en qué instante exacto el deseo se volvió traición. Una tarde, revisando una caja de cosas viejas, encontró una foto de su boda. Sonreía sin sombras en el rostro. Daniel la miraba con una ternura que ella no supo valorar. Lloró como no había llorado ni en el funeral. Comprendió algo doloroso. Había confundido atención con amor, intensidad con destino. Don Ernesto la hizo sentir viva, sí, pero también la arrastró a un terreno donde todo estaba condenado desde el principio. Con el tiempo consiguió trabajo en una pequeña galería de arte. El sueldo era modesto, pero suficiente. Aprendió a vivir con menos, a cocinar para uno, a dormir abrazada a su propia culpa.
La ciudad dejó de murmurar cuando apareció otro escándalo que la reemplazó. La vida siguió, pero dentro de ella algo se había roto para siempre. Un año después se cruzó con Daniel por casualidad en una cafetería. Él estaba diferente, más delgado, más serio, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Se miraron unos segundos que parecieron eternos. «Hola», dijo ella. «Hola». Hablaron de cosas superficiales, del clima, del trabajo. Ninguno mencionó el pasado. Antes de irse, Laura reunió valor. «Lo siento». Daniel la observó con una mezcla de tristeza y aceptación. «Yo también», respondió. No hubo reproches, no hubo abrazos, solo un cierre silencioso. Cuando él salió del lugar, Laura no lo siguió, no intentó detenerlo. Entendió que algunas decisiones No tienen vuelta atrás, que hay amores que nacen torcidos y, por más intensos que sean, están destinados a quebrarse. Don Ernesto había dejado toda su herencia al hijo, pero sin querer también les dejó una lección cruel. Lo que se construye sobre la traición rara vez sobrevive al tiempo. Laura volvió a su mesa, terminó su café frío y miró por la ventana. La vida no le debía nada, y por primera vez tampoco le debía nada a nadie. Aprendió a reconstruirse con paciencia, a no buscar en otros la validación que le faltaba por dentro, a entender que el amor no siempre salva, a veces también destruye. Años después, cuando alguien le preguntó si se arrepentía, no supo qué responder. Porque en medio del dolor hubo momentos reales, miradas sinceras, risas que aún la hacían suspirar. Pero también hubo pérdida, y la pérdida, al final, fue lo único que permaneció. Laura entendió demasiado tarde que no todos los sentimientos merecen ser seguidos, que hay deseos que deben quedarse en el silencio. Y así, entre recuerdos y ausencias, vivió. No como la mujer que se enamoró de su suegro, no como la exesposa que perdió todo, sino como alguien que después de tocar fondo, aprendió que las decisiones tienen eco, y que ese eco puede perseguirte toda la vida.